Lola Solana, Banco Santander, Head of Small Caps and ESG Equity Funds and de Santander Asset Management. Buenos días, Lola. Buenos días, Lola. No sé si nos puede escuchar Lola Solana. Banco Santander, muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí tiene su tiempo para su exposición, para su ponencia. Está toda la audiencia ya pendiente de Lola Solana, protagonista en este XTB Investors Day. Su turno. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, muchas gracias XTB por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por conectarse en un día tan radiante como hoy. Siento mucho no estar presencialmente, pero este año lo importante es la salud de todos, ¿no? Y bueno, yo les quiero hablar, en este rato que tengo, quiero hablarles de Small Caps. Y quiero especialmente hablaros de Small Caps a través del fondo que yo gestiono, que es un fondo de Small Caps españolas. Y a mí cuando me preguntan, bueno, pero Lola, ¿qué es para ti invertir en Small Caps? Yo siempre digo que más que una filosofía de inversión, para mí es una filosofía de vida. Y siempre digo que hay que tener mucho cuidado, que lo importante es preservar capital. Y siempre considero que gestionar un fondo de small caps o de lo que sea es como jugar una partida de ajedrez, ¿no? Es una estrategia. Hay que estudiar mucho las posiciones, los delanteros, atrás, peones, alfil, cuidar la reina, ¿no? Y siempre digo que un mal movimiento anula 40 buenos. Es una frase de un famoso ajedrecista y por eso hay que pensar mucho cada vez que tomas una posición y que decides invertir en algo. Y obviamente cada vez que decides venderlo. Y quiero empezar con la historia del fondo, ¿no? Los 15 años que tiene este fondo Santander Small Cap España, que son 15 años de mi vida. Y como cualquier vida, ¿no? Con sus altos y sus bajos, con sus alegrías y sus decepciones, con sus euforias y sus crisis, ¿no? Aquí veis cuál ha sido la evolución del fondo. La línea roja es el fondo, la línea azul es el benchmark y estas sombreadas son los activos, ¿no? Y lo significativo es que los 15 años hemos generado una rentabilidad acumulada del 126%, cuando el benchmark ha tenido un 47%. Esto es crear alfa para los partícipes y esto es hacerlo a través de las small caps. Y lo siguiente más importante, y que me alegra decíroslo, es que los 15 años que tiene el fondo, solamente en 3 ocasiones ha tenido rendimientos negativos. El resto han sido positivos. Y han sido 3 años muy complicados. Fue en el 2008, en la mayor crisis financiera e inmobiliaria que había en España y en Europa, donde no había donde esconderse, que lo veis aquí reflejado. En el 2011, que fue la crisis periférica y España estuvo a punto del rescate. Y fue en el 2018, ¿no? Que había un miedo general a una recesión global. Y el resto de los años hemos tenido rentabilidades positivas y hemos ganado numerosos premios con prestigio porque lo hacíamos bien y como veis en la línea batíamos al benchmark, generamos rentabilidades positivas. Incluso en el 2018 llegamos a ser el fondo más grande de España con 1.300 millones de activos, el que tenía mayor número de partícipes con 40.000 partícipes y el más rentable y el fondo más rentable. Pero bueno, pues ¿qué pasó? Que vino la crisis, ¿no? Como lo que noto es que después de cualquier crisis, especialmente en España, nos cuesta recuperar la confianza en nuestro país. Y fijaros en el 2008 la cantidad de años que tardó en recuperar la confianza y en volver a entrar activos, ¿no? Hasta el 2012. Pues en el 2018 pasó lo mismo, se empezó a perder la confianza y empezaron, ante el miedo de la recesión global, temas políticos y empezó a salir dinero. Llegó el de 2019 que fue un año de transición y después llegó el 2020, el año de la pandemia, y el miedo nos paralizó y nos hizo retirar fondos, ¿no? En general en equities y en particular en España. Cosa que es entendible, cosa que entiendo, pero a veces no está justificado, ¿no? Quizás el miedo nos paraliza, ¿no? Y nos hace tomar decisiones erróneas, ¿no? Porque aquellas personas, aquellos inversores que salieron cuando caía un 40%, ¿no? Pues posiblemente luego se arrepintieron porque el fondo el año pasado, en el 2020, acabó con rentabilidades positivas. Un 0,30 solamente, pero bueno, fue un 0,30, ¿no? En un año muy conflictivo preservar capital era importante. Y aquí tenéis la evolución del fondo en el año pasado, que claramente lo hicimos mejor que la media de los competidores, ¿no? Nosotros estuvimos planos, cuando la media de los competidores de otros fondos españoles pues caían en torno a un 13%.
Y aquí tenéis acumulado abajo la rentabilidad del fondo, pues acumulada en los últimos 7 años ha sido de un 47%, cuando la media de los competidores han estado planos. Y eso nos ha valido el año pasado acabar en el puesto número 3 en el ranking de Morningstar. Eso nos ha valido tener 5 estrellas Morningstar, pero no solo este año, llevamos muchos años con 5 estrellas Morningstar, y eso nos ha valido tener el sello Funds People, que es un sello a la consistencia y se mide por la rentabilidad ajustada por riesgo. En realidad es un premio y es un sello a la eficiencia. Y esta eficiencia la hemos conseguido invirtiendo en pequeñas y medianas compañías, para que luego digan que las pequeñas y medianas compañías tienen más riesgo que las grandes. No, no. En general, no. Luego habrá compañías, habrá que ver la compañía y todo depende de la compañía, pero no del activo. Y diréis, bueno, pero ¿esto cómo lo has conseguido, no? ¿Cómo concreta un poco más, Lola? O sea, ¿en qué sectores, en qué compañías? Pues en concreto el año pasado invertimos mucho en sectores en los que teníamos convicción. Estos sectores que vemos que son megatendencias, que son esenciales y que son una imperiosa necesidad, como es el sector de renovables, como es la salud y el bienestar, como el reciclaje. Todo esto ha generado valor. Y dentro de eso hemos hecho stop picking. Y este es el stop picking que hicimos el año pasado y gracias a esto preservamos el capital. Evidentemente invertimos en renovables porque creemos que es una realidad económica, que la transición energética es una voluntad política y social, que las energías renovables son más limpias, más eficientes y ahora están más baratas, ¿no? que muchas, y hay que elegir las buenas compañías, esas compañías donde tengas un plan, un backlog y un pipeline que sea creíble, que puedan ejecutar ese backlog de una forma eficiente y que en relación a ese plan de ejecución estén baratas. Y por eso tenemos SolarPack, que es el líder en construcción de parques fotovoltaicos, parques solares fotovoltaicos propios y ajenos, donde tenemos absolutamente confianza en el management y donde creemos que ahora tiene valor, ¿no? Y puede aflorar mucho más valor. Y por eso tenemos Soltec, porque es más industrial, pero es líder en la fabricación de rotores, ¿no? Y donde también confiamos en el management y donde también vemos crecimiento. Pero también por eso apostamos por el sector industrial, que es realmente por donde recupera un país, ¿no? Por ese, lo que empuja ese crecimiento del PIB. Y por eso tenemos Fluidra, y la tenemos ahora, y la tenemos desde el año 2007 que salió a bolsa. Y le hemos dado la mano a Fluidra y hemos hecho todo el recorrido con ellos. Y gracias a su equipo directivo, a la visión de haberse fusionado con Zodiac, ¿no? Ahora es un líder internacional. Y gracias a esta tendencia que también le ha servido, ¿no? De quédate en casa, pues las piscinas, la gente se ha querido quedar en casa, pero con piscina. Y por eso la demanda de piscinas en altura, de limpiafondos, de calentadores, ha sido tremenda. Y por eso sus ventas siguen subiendo y continuamente están subiendo guidance. Con lo cual nosotros seguimos en Fluidra. Y también apostamos por el sector de farma y en concreto por Rovi, porque le ha puesto este acuerdo con Moderna, le ha puesto en el foco del mundo, ¿no? Que una empresa española sea la que fabrique para todo el mundo, excepto Estados Unidos, la vacuna de Moderna, ¿no? Esto es un orgullo, ¿no? Y nos pone en el punto de mira, y no solo por la vacuna de Moderna, ¿no? Sino también por las heparinas y por todo el crecimiento que tiene ahí. Pero también apostamos por el sector industrial de reciclaje, como es Befesa, ¿no? Porque está claro que todos queremos dejar a nuestros hijos un mundo más limpio y menos contaminado. Y gracias a empresas como Befesa, que reciclan los residuos tóxicos del sector del aluminio y del metal, ¿no? Con fábricas en España y en China, pues esto es una realidad, ¿no? Y por eso pues también le hemos dado la mano desde que salió a bolsa y estamos haciendo todo el recorrido con ella. Hay empresas que también nos hemos equivocado y el año pasado no nos aportaron, que son más sectores macro, pero aquí hay que combinar, se trata de acertar más que equivocarte. Lo que no podemos evitar es en alguna no tener la rentabilidad esperada en el periodo de tiempo que es un año, ¿no? Por eso recomendamos que hay que poner en valor y para eso tenéis que tener paciencia y esperar por lo menos 3 años. Pero si seguimos diréis, bueno, Lola, pero hay que seguir invirtiendo en small caps. Esto lo hemos visto estos años, han tenido buen performance y efectivamente aquí lo tenéis. Desde el 2004, si miramos todos los activos, en realidad equities es el activo que mejor lo ha hecho, ¿no? Porque con el excedente de liquidez que hay en el sistema, el activo más a mí que me ofrece más seguridad y más rentable son las equities y donde te proteges más contra la inflación en un entorno que va a haber inflación, ¿no? Y veis que todos los activos en equities lo han hecho bien. Pero curiosamente, el que se ha quedado más atrás ha sido Value, que veis que es la línea gris, ¿no? Es el que, bueno, pues ha tenido rentabilidad, pero menos.
seguido del growth. Ha tenido rentabilidad, pero bueno, bastante más que el value, pero no tanto como la calidad. O sea, lo que es calidad ha tenido más rentabilidad. La gente ha preferido invertir en certidumbre en un momento de incertidumbre. La gente no le ha importado pagar más por tener una visibilidad en beneficios, por invertir en aquellas compañías y aquellos sectores donde podía dormir tranquilo. Por eso el ESG lo ha hecho también, entre otras cosas, ¿no? Porque ESG es calidad, ¿no? Y la gente quiere sostenibilidad y calidad a largo plazo. Pero, sin embargo, vemos que por encima del value, del growth y del quality hay un activo que lo ha hecho mejor, y lo ha hecho mejor en cualquier periodo, y son las small caps. Las small caps siempre, 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 si inviertes a largo plazo, lo hacen mejor. ¿Y por qué? Diréis, ¿por qué? Bueno, pues son empresas de nicho que crecen más, hay infinidad de sectores, hay infinidad de compañías y la mezcla hace que siempre suban más, ¿no? Por eso yo siempre recomendaré en una cartera tener pequeñas compañías. Y me diréis, bueno, pero esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero esto va a seguir cuando ya las small caps han subido tanto y están tan arriba. Pues sí, va a seguir. Y va a seguir, depende de las regiones, porque fijaros lo que ha pasado. Quería poneros este gráfico, lo que está pasando en las últimas semanas. Vemos, aquí esto es el relativo, veis el gráfico de arriba, la línea de arriba, el relativo, empresas pequeñas americanas contra grandes. Y vemos que en las últimas semanas el relativo ha empezado a flojear. Siguen haciéndolo muy bien el Russell 2000, las pequeñas empresas americanas, un 14% más que Europa, pero empiezan a hacerlo mejor otra vez las grandes, ¿no? Sin embargo, en Europa no pasa. En Europa no pasa porque las pequeñas no habían subido tanto como en Estados Unidos, con lo cual sigo pensando que la oportunidad está en Europa. Y más cuando estamos en este entorno que los flujos están viniendo de una forma espectacular a equities. Fijaros cómo en el gráfico de la izquierda, fijaros cómo los flujos están llegando, obviamente a gestión pasiva que está arrasando, pero también a gestión activa se están incrementando. Fijaros en el gráfico de abajo, es curioso lo que ha pasado, pero en los últimos 5 meses, a nivel global, han entrado más activos en equities que en los últimos 12 años. El exceso de liquidez y la poca rentabilidad que te da la renta fija está haciendo que la gente cada vez invierta más en equities. Y en este gráfico lo veis muy bien, el del de arriba. Fijaros en los 3 meses que llevamos de 2021, la cantidad de dinero que ha entrado en equities a nivel global y comparado con los últimos años, ¿no? Mi color con lo que ha entrado en el 19, el 20, el 16, 14, el 15. Y esto va a ayudar a todo, pero en concreto a lo que se había quedado más atrás, que es Europa y las pequeñas compañías. Fijaros cómo está aquí cómo está comportándose la gestión activa, ¿no? Y la gestión pasiva. Y esto es un driver que es una realidad. Fijaros en el 2007 lo que representaba la gestión activa, un 74% sobre el total de la gestión de renta variable global, cuando en el 2019 es un 58%, ahora estará por debajo del 50%. Y la gestión pasiva va subiendo. Pero hay una cosa que nos llama la atención en la gestión activa y en la gestión pasiva, ¿no? Que si nosotros queremos invertir en small caps, no podemos hacerlo con la gestión pasiva, porque no hay índices que repliquen las small caps y en concreto las small caps en países periféricos. Fijaros aquí en el gráfico de la derecha, las small caps en Europa, el 92% de la gestión de small caps se hace en gestión activa, solo un 8% en gestión activa. En Estados Unidos, que es el de la izquierda, hay algo más de gestión pasiva en small caps. Pero si queremos invertir en Small Caps España o en Small Caps Europa, tenemos que hacerlo de forma activa. Por eso se han quedado atrás con esta fuerza de invertir en gestión pasiva. Las pequeñas compañías y los países periféricos que apenas pesan en los índices se han quedado atrás. Por eso es una oportunidad, porque yo creo que cuando esto se normalice y cuando pase la pandemia, habrá claro valor en la gestión activa y en todo aquello que no ha sido tan comprado, ¿no? Estos últimos meses han subido mucho las grandes compañías y sobre todo las grandes compañías europeas que tenían exposición a China y a Estados Unidos, ¿no? Europa nos interesaba menos, ¿no? Esto es otra cosa que es muy significativo. Hagas la frontera eficiente que hagas, da igual el periodo que cojas. En este periodo yo cogí del 90 al 18, pero da igual que cojas del 90 al 2020, del 90 al 2000, siempre, teniendo en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo, el punto más eficiente es aquella en una cartera, o la cartera más óptima es aquella que tiene pequeñas y medianas compañías. En esta frontera eficiente, el punto más eficiente o la cartera más eficiente es la que tenía un 55% en small caps y un 45% en large.
Por eso, desde el binomio rentabilidad-riesgo, o sea, si queréis una cartera eficiente, los que tenéis sois multiactivos, ¿no? Y sois all caps, siempre hay que añadir pequeñas y medianas compañías. Y otro de los motivos es, bueno, es que al final es un universo más grande y más oportunidades. Y esto se trata de buscar oportunidades y buscarla en esos mercados y en esos sectores que de otra forma no tendrías acceso, ¿no? En España en concreto, si la gente sigue el IBEX, pues te encuentras con que tienes 35 compañías. Pero si sigues el mercado continuo, te encuentras que tienes 125 y además 39 o 40 o más que estamos ahora en el mercado, en el BM Growth, ¿no? Cuanto más compañías, más oportunidades. Y eso es lo que tratamos de buscar, oportunidades que no sean tan obvias. Porque este negocio, señores, no nos olvidemos, va de atreverte a pensar de forma contraria a los demás y sobre todo de adelantarte a los demás. Invirtiendo en pequeñas compañías, en compañías que no conoce el resto, te adelantes a los demás. ¿Y por qué? Porque mira en el gráfico de la derecha la cobertura de analistas por compañías. Las grandes compañías están mucho más cubiertas, 25 de media, 23, 27, da igual en el país que miremos, siempre hay más analistas que los cubren, los globales, porque generan negocio, ¿no? El sell side cubre estas porque le genera mucho más retorno, pero las pequeñas están mucho menos cubiertas. Hay más de 500 compañías en Europa sin cubrir por ningún analista. Ahí es donde tenemos la oportunidad, ahí es donde podemos adelantarnos. Son esas joyas en bruto las que a mí me encanta descubrir, ¿no? Y donde quiero conseguir alfa para mis partícipes. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque es que al final son más rentables, porque ya está bien el mito de que las pequeñas compañías son empresas ilíquidas, de poca calidad, muy volátiles. No, ni son más volátiles que las grandes, ni tienen más deuda, ni son de peor calidad, ¿no? Y aquí tenéis la prueba. O sea, esta es la deuda que tienen las pequeñas compañías frente a las grandes. Y si nos fijamos que en concreto en Europa hay un 20% de las grandes compañías tienen caja neta. Pero es que nos encontramos que un 35% de las compañías o más tiene caja neta. La situación de deuda es más holgada porque al final el balance privado, lo que es del sector privado, empresas y familias han hecho un esfuerzo tremendo en los últimos 10 años de desapalancamiento y ha mejorado muchísimo la situación. Y esto es en el porcentaje de caja. En el porcentaje del ratio deuda neta EBITDA nos encontramos en Europa que las small caps tienen un ratio de 1 vez de media y las grandes 1,5. O sea, es que el esfuerzo que han hecho es muy significativo. Ha cambiado mucho la película del año 2000 a ahora, ¿no? Evidentemente, hay veces que te encuentras una pequeña compañía con una deuda tremenda o 7 veces deuda neta EBITDA. Efectivamente, las hay, pero esas hay que tratar de evitarlas, ¿no? Y esto es un concepto que tenemos que perder miedo. Es que las pequeñas compañías no tienen más deuda, ¿no? Sabiendo elegir y aprovechándose de la pericia del gestor que elige esas compañías, ¿no? Y luego al final, pues crecen más de forma recurrente en todos los países, quizás aquí excepto Japón. Y en España igualmente, ¿no? Fijaros el crecimiento en EBITDA anualizado desde el 90, en todas las geografías crecen más las pequeñas compañías. Y este año también, al ser compañías de nicho, crecerán más. Por eso hay que apostar por empresas españolas, ¿no? Y porque ser patriota y llevar la bandera significa muchas cosas, pero también invirtiendo en estas compañías significa llevar la bandera, ¿no? Y lo que me llama la atención es lo que veíamos antes de que todos los flujos que están viniendo a equities, están llegando muchos flujos, nos encontramos que sí, han llegado muchos flujos en Estados Unidos, en máximos estos 5 meses, en mercados emergentes, en Latinoamérica, en Asia, como veis también aquí, en todas las regiones, menos en Europa. Europa se queda atrás. ¿Qué necesitamos en Europa? Necesitamos que las vacunas funcionen de una vez, ¿no? Por todas, ¿no? Y vacunarnos más. El otro día leía, y me quedé flipada, ¿no? Que Estados Unidos hay solo 3 regiones que no pueden viajar, que son Brasil, porque las cosas están muy mal allí, China, que puede haber otros motivos entendibles, y Europa. ¿Cómo es posible que Europa no pueda ir a Estados Unidos y los americanos se puedan venir aquí, ¿no? Esto tiene que cambiar, tenemos que avanzar en las vacunas y, sobre todo, tenemos un catalizador muy importante en Europa, que son los fondos Next Generation. Estos fondos nos van a dar una oportunidad histórica a Europa y a España para darle una vuelta de tuerca, para cambiar el sistema de producción que tenemos
en España y cambiar la forma de estructura del PIB, ¿no? Atrayendo, pues, convirtiendo a las empresas más digitales, más eficientes, la sostenibilidad, eficiencia energética, edificación sostenible. Vamos a conseguir atraer talento, ¿no? Atraer talento y a talento que va a usar nuestras casas, ¿no? Que va a comprar nuestras casas. De hecho, el mes de marzo ha sido récord de hipotecas en España en los últimos 10 años. Ese talento preparado, esa fuerza de capital mucho más preparada va a venir a España y vamos a retener a los nuestros, no se van a ir tanto. Y estos que vengan van a enamorarse de nuestras empresas, de nuestras casas, de nuestro sol y de nuestros productos. Y este turismo de negocio va a tener un efecto palanca en la industria, porque al final al demandar nuestros productos la industria también va a crecer. Con lo cual estoy convencida que el próximo flujo de dinero será para Europa. Pero hasta ahora, como veis en este gráfico de la derecha, no entra, ¿no? Aquí veis en las últimas semanas está entrando a nivel global, en EMEA, en Asia, pero aquí veis el gráfico de Europa, en estas semanas todavía no está entrando. Pero entrará y si no, nos adelantamos nosotros y tenemos que entrar. Porque fijaros, es que este gráfico, voy a ir para atrás, no sé si me lo he saltado, pero quiero poneros un gráfico que es significativo, porque fijaros, este es cómo se han comportado las pequeñas compañías desde el año 2007 y fijaros la evolución, fijaros lo que ha hecho el Russell 2000, que es el celeste, fijaros lo que han hecho las small caps alemanas, las small caps francesas, las inglesas y fijaros cómo está España, cómo está el IBEX, el IBEX-S, el IBEX-C, cómo está Portugal. En el 2007 más o menos estábamos igual, llegó el 2008 con la crisis tan tremenda y en el 2009 empezó a recuperar todas las geografías menos Iberia, ¿no? Y nos quedamos atrás y nos hemos quedado atrás desde entonces. Es el momento de que empiece a recuperar porque hay empresas con mucho valor y creo que este gap se tiene que cerrar. Y si no lo cerramos nosotros invirtiendo, vendrá alguien de fuera y lo cerrará. Y lo estamos viendo. Porque ¿qué pasa en el mundo? O sea, en un mundo que no hay crecimiento, buscas el crecimiento. Y si tu empresa no crece orgánicamente, lo buscas inorgánicamente. Y con las empresas grandes, con el dinero gratis, que lo tenemos prácticamente, con unos balances mucho más saneados y con esa búsqueda de crecimiento y con valor, porque hay valor en periferia y en Europa, pues al final las compras o te fusionas. Y fijaros todas estas compañías que yo en algún momento he tenido en cartera, Bemega, Mesa, Prosegur, Telepizza, o han participado de un proceso de fusión o las han comprado. Parque Reunido, MásMóvil, Europac, NH, ahora Euskaltel. Y esto va a seguir porque hay valor, ¿no? Porque hay valor y hay buen hacer y hay sinergias y hay crecimiento, ¿no? Y en definitiva, pues, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Dirás, bueno, Lola, pero ¿qué tipo de compañías crees que ahora mismo se puede apostar por ellas? Pues en un mundo que va más, porque al final este es un año de recuperación y vamos a más, en un año en el que el PIB va a crecer, porque este año va de crecimiento, en un año en que la demanda interna va a crecer, en el que el consumo, pues las estimaciones sean que crezca un 7%, pues buscamos todas esas cosas que todavía se han quedado atrás, pero que son cíclicas y que tienen crecimiento y que participan del ciclo, ¿no? Evidentemente, que tengan una buena valoración. Y todavía encontramos muchas cosas con buena valoración y todavía apostamos por Acerinox, por Mediaset, por Gestamp, por A+, por Indra, por CIE, pero seguimos buscando compañías que tengan calidad y visibilidad de beneficios a largo plazo. O sea, no compramos algo porque sea ciclo y esté barato, pero no tiene calidad y es un negocio malo, ¿no? Queremos negocios que vayan a más, ¿no? Negocios que no vayan a menos, ¿no? Que lo estén haciendo bien. Y en esas compañías de calidad y con visibilidad de beneficios nos encontramos con Fluidra, con Vidrala, con GAF, con Zardoya, con Elecnor, con Celnes. Y sobre todo buscamos compañías con poca deuda, porque al final para nosotros la solvencia y el balance es muy importante, porque un balance solvente, un balance fortalecido, te ayuda a afrontar cualquier envite que el mercado te pueda deparar, ¿no? Y a veces estos envites son totalmente inesperados, como nos pasó con la pandemia. Por eso buscamos compañías con fuerte balance y nos encontramos con Zardoya, Corticeira, Befesa, Elecnor. Y también queremos esas compañías que salen reforzadas tras el COVID, ¿no? Que al final se ha demostrado que sus negocios van a ir a más y que pues con el COVID se han adelantado, se ha tomado prestado un crecimiento futuro a largo plazo, ¿no? Como puede ser Robi, Euskaltel, que ya nos lo han opado, Faes, Celnes, Soltec, Solarpack, Gestamp o Atris, ¿no?
Estas son las principales posiciones que tenemos en carteras y en las que tenemos convicción y en las que unas estarán a PER 10, otras estarán a PER 15, pero un PER puede ser muy bueno a PER 6 o a PER 15, depende de la compañía, ¿no? Y de lo que te creas esas estimaciones de beneficio y de lo comprometido que esté el management en conseguir esos beneficios, ¿no? Y ese crecimiento y de la implicación que tengan. Y en todas estas que veis aquí, Rovi, Fluidra, Indra, Lecnor, Befesa, Vidral, Lafae, SolarPack, CAF, Fardoya, tenemos absoluta convicción, ¿no? Sobre todo por las personas que lo dirigen, porque al final no nos olvidemos que las empresas son las personas, ¿no? Y el mayor valor que puede tener una empresa es el capital humano. Entonces, quiero que os quede claro cuál es nuestra filosofía de inversión. Estos 15 años, cómo hemos gestionado con mi equipo el fondo, siempre con la misma filosofía de inversión, ¿no? Y al final siempre digo que tenemos un approach poliédrico, ¿no? Que la valoración es una condición necesaria, pero no es suficiente. Sí, queremos valoración, queremos cosas que estén baratos, pero además que esté reestructurándose. Compañías de estas que se están transformando. Cuando el mundo se está transformando, queremos esas compañías que son capaces de darle la vuelta a sus negocios para adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no? Y desde luego las compañías pequeñas me he dado cuenta que son mucho más ágiles y mucho más flexibles para esta transformación, ¿no? Y aquí encontramos compañías como Azcoyen, Safir, Euskaltel, Indra, se transforman. Pero queremos valoración, sí, pero valoración con crecimiento. No quiero una valoración, una compañía muy barata y el negocio va menos, y el negocio está apalancado, está muerto, ¿no? No, quiero compañías baratas pero que crecen, ¿no? Que tienen un crecimiento además rentable, ¿no? Que con márgenes altos y que crece, bueno, pues orgánica e inorgánicamente, pero porque tienen ese nicho de mercado o porque realmente se han diferenciado, ¿no? Y aquí nos encontramos Rovi, Gestam, Befesa, SolarPack, Celnes, CIE. Y compañías, sobre todo, queremos value, pero con calidad, ¿no? No queremos algo... Mi madre siempre decía, y siempre me acuerdo de lo que ella me decía, que no era lo suficientemente rica para comprar lo más barato, ¿no? Sí, quiero cosas baratas, pero que tengan calidad, ¿no? Y aquí, pues, os decía, un PER 6 puede ser muy bueno, pero a veces un PER 15 también es muy bueno, ¿no? Y nos encontramos con Vidrala, Fluidra, Corticeira o Elecnor. Por eso digo que al final el approach es poliédrico, porque lo miramos todo, porque al final todo suma, ¿no? Al final todo genera alfa para el partícipe. Porque unas veces funciona más la reestructuración, otras el crecimiento, otra calidad en conjunto, y muchas de estas compañías tienen los 4 vértices, ¿no? Con lo cual, esto es el esfuerzo que tenemos que hacer. No se nos puede, y tengo la norma que no se me puede escapar nada, y desde luego nada, aunque sea muy pequeño, ¿no? O sea, el tamaño no es condicionante, lo miramos todo, ¿no? Y bueno, si tenemos un approach poliédrico, ¿no? Con un enfoque poliédrico, tengo un equipo poliédrico, multidisciplinar, con diferente formación, con diferente edad, diferente género, ¿no? O sea, al final, gente de 30, de 40 y de 50, ingenieros, abogados, matemáticos, porque al final un equipo con diferente enfoque suma más, ¿no? Cuanto más variado sea el código genético del gestor y del equipo gestor, ¿no? Más ángulos verá, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues un ingeniero, pues me ayuda mucho cuando voy a ver una fábrica, ¿no? Porque yo no conozco muy bien los procesos industriales, pero el economista, pues el banco lo entiende mejor, pero incluso un abogado puede mirar los temas legales de la empresa y los clientes, cómo son los contratos con esos clientes, que para mí es fundamental, ¿no? Lo que al final te da el valor a una empresa son los clientes que tiene, ¿no? Los contratos que tiene, cuál es la permanencia. Siempre digo que al final una empresa crece, lo importante de una empresa es el top line, ¿no? O sea, los costes son commodities, ¿no? Si un director financiero no reduce costes, vendrá otro que los reducirá, ¿no? Pero lo importante es las ventas, ¿no? Porque los costes llega un momento que tocas hueso y hay que crecer, ¿no? Y hay que tener un producto que vaya a más y tener asegurados los clientes. Por eso este equipo multidisciplinar, donde nos juntamos todos, comités por la mañana, comités por las tardes, vamos juntos a ver las empresas, ¿no? Nos da un ángulo que aparte de pasárnoslo muy bien, porque miramos muchas compañías, de pelearnos mucho, ¿no? Porque a veces no estamos de acuerdo, pero siempre llegamos a un consenso y en beneficio de nuestros partícipes, como siempre, ¿no? Y al final, pues esto es lo que nosotros decidimos y lo que nos dicen nuestros screening y nuestros analistas internos, externos, pero al final la clave es luego reunirnos con el equipo directivo, porque como os decía antes, es fundamental lo que opinen, sentarte con el director financiero. Esto nunca lo sustituirá una máquina, ¿no? Ni un modelo cuantitativo. Por eso nosotros este año hemos visto a 150 compañías, el año pasado visitamos 50 fábricas, este año no podemos, pero sí
hemos incrementado el número de visitas. Lo que ha traído la pandemia es el acceso mucho mayor a las compañías. Ahora no hay ningún problema en tener un Zoom con una empresa en Inglaterra, en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? Es mucho más fácil y tenemos muchas más reuniones. Y eso nos da un input mucho más claro. Y al final, esto es por lo que decidimos comprar, porque tiene un crecimiento, porque la compañía crece en EPS, porque ese crecimiento es rentable, por lo tanto el ROCE y los márgenes para nosotros son muy importantes, el ROCE es fundamental y unos márgenes superiores a la competencia. Es fundamental que tenga un balance saneado, un balance fuerte, donde la deuda neta y EBITDA es inferior a 2 veces, y donde la valoración, efectivamente, todo gestor quiere comprar barato, ¿no? Donde la valoración es atractiva. Evidentemente, prefiero comprar una compañía de calidad con un balance sólido a un precio muy bueno, ¿no? Que a un precio alto, ¿no? Evidentemente, buscamos valoración y la pandemia nos ha traído la oportunidad única el año pasado de poder comprar empresas de calidad a un precio atractivo, ¿no? Yo siempre digo que si en marzo hubiera despertado de un coma y veo 40% abajo los mercados, primero compraría y después preguntaría, ¿no? ¿Por qué es tan difícil ver los mercados caer un 50% en tan poco tiempo, ¿no? Pasa tan pocas veces que comprando algo seguro, ¿no? Pues es difícil equivocarte, ¿no? Y luego el management es fundamental. Y sobre todo lo que nos ha traído esta pandemia y el ESG es la importancia cada vez creciente de la G, esas de las personas, ¿no? De esos consejos de administración, con consejeros realmente independientes, no independientes porque son el primo o el tío, lo he colocado, no, realmente independientes, con sistemas remunerativos que realmente son justos, ¿no? Donde no hay fraude, donde hay transparencia, ¿no? Donde hay honestidad, donde hay ética, ¿no? Porque no hay nada, hablamos mucho del impacto climático, de un mundo más limpio, pero no hay nada más ecológico que la ética. Si no empezamos por nuestros compañeros, por nuestros consejos, por nuestros accionistas, difícilmente nos va a preocupar el mundo entero, ¿no? Pero lo más difícil no es cuando compramos, lo más difícil es por qué vendemos. Tomar la decisión de vender es muy difícil porque muchas veces conlleva admitir que te has equivocado. Pero el primer motivo por el que nosotros decidimos vender es fraude. Si encontramos fraude en una compañía, el más mínimo síntoma de que nos han intentado engañar con los números, que hay algo que no es transparente o opaco, vendemos. Hay muchísimas, hay infinidad de compañías en el mercado como para estar en una que tenemos dudas, ¿no? de la honestidad, ¿no? Primer motivo. Segundo motivo, cuando la valoración está en pico y ya ninguno de los analistas del equipo de equities, de small caps, puede justificar una valoración mayor, por mucho que estires los beneficios, la sinergia, los márgenes, las adquisiciones. Ahí también vendemos. Vendemos cuando hay burbuja. Es muy difícil verlo. Nosotros no vemos burbuja en renovables, que alguno nos pregunta, ¿no? No lo vemos de momento. Es muy difícil saber cuándo estamos en burbuja, pero sí tenemos la sospecha también. Y luego, efectivamente, cuando factores externos, como pues nos ha pasado este año, ¿no? Pandemias, guerras, riesgos geopolíticos, o cuando simplemente una compañía hace mal uso de capital, o el management, o un escándalo, cosas de este tipo, ¿no? Pero eso es lo más difícil, tomar una decisión de venta. Y en concreto, y en nuestro fondo, ¿no? Al final, en definitiva, y quiero hacer hincapié que las small caps, o sea, crecen más. Es que crecen más y buscamos crecimiento porque son empresas de nicho. Y en concreto, en nuestro fondo, en la cartera que tenemos, el crecimiento medio de los valores que tenemos en cartera, esperamos que crezca anualmente, entre el 20 y 23, un 21%. Está claro que este año va a ser de crecimiento para todos, pero sostenible en los próximos 2. Van a crecer más y tienen un balance saneado. O sea, las pequeñas compañías no estás asumiendo más riesgo por deuda, ¿no? De hecho, el ratio medio de nuestra cartera está por debajo de 2 veces deuda neta a EBITDA. Y son empresas que al ser más pequeñas son más flexibles, se transforman mejor, son más ágiles, porque tienen la urgente necesidad de sobrevivir, ¿no? Y se han digitalizado, todas han hecho transformaciones tecnológicas, lo que les pide crecer geográficamente y acceder a mercados que de otra forma les sería muy difícil. Y de hecho el 57% de las ventas de nuestra cartera, que es España, que son empresas españolas, viene del exterior, ¿no? O sea, son empresas que se han internalizado mucho. Aunque nosotros buscamos este año la demanda interna porque va a estar muy fuerte, siempre te da seguridad saber que están diversificadas geográficamente. Y son empresas que tienen unos equipos directivos altamente comprometidos con la empresa, con el medio ambiente, con la ética, con el impacto social, porque son empresas familiares. Y os aseguro que cuando tienes tu dinero, un 60, un 40, un 50% de tu dinero, te sientes mucho más comprometido con esa empresa, ¿no? El 47% de las empresas que tenemos en cartera son familiares. Eso hace que te sientas
una alineación mayor entre el gestor, el partícipe y la compañía, ¿no? Y yo cuando voy a ver una compañía de estas y me dice que lleva 28 años allí, ¿no? O sea, el CEO o el CFO, me hace sentir más tranquila, ¿no? Me da la sensación de que trabajan por proyecto y por equipo y no por tarjeta y por dinero, ¿no? Eso es el compromiso, ¿no? Es el compromiso y el sacrificio, cosas que a veces se pierden, ¿no? En aras del dinero y de un título mejor, ¿no? Y luego este excedente de liquidez que hay en el sistema, está claro que va a venir a Europa tarde o temprano porque tenemos la oportunidad de, como os decía antes, con los fondos de recuperación europea, de hacer un proyecto muy importante, ¿no? Y porque al final acabaremos todos vacunándonos y vendrá el dinero a Europa, vendrá el dinero a la periferia, vendrá el dinero a España, ¿no? Y a las pequeñas compañías. Y va a ser un catalizador tremendo para el M&A, porque el 99% de los casos en que hay M&A siempre involucra a una pequeña compañía, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Las últimas 20 operaciones que ha habido en España de M&A ha involucrado a una pequeña compañía. Y yo os decía, ¿no? Invertir en España es otra forma de ser patriota, ¿no? Es otra forma de llevar la bandera. Y además lo merecen, porque hay empresarios y hay empresas que están haciendo una labor excepcional. Y yo cuando los veo, me siento con ellos y tal, me siento parte, ¿no? Me siento parte. Y eso es lo que me gustaría que los partícipes se sintieran parte también de este fondo, ¿no? Y que piensen que no tienen un fondo de equities, no. Que tienen la parte alícuota de cada una de las empresas que tenemos en cartera. Que miren más a largo plazo, ¿no? Que se sientan orgullosos de tener esa empresa y no especular, ¿no? Pues ahora aquí, ahora ya, ¿no? Invertir a largo plazo. Porque hay una cosa que está clara, que la economía se puede parar. Y de hecho se ha parado. Hemos visto que en el 2020 la economía se ha parado. Pero hay una cosa que nunca se para y es la evolución humana. Y mientras haya evolución humana, siempre va a haber una pequeña compañía por la que la sociedad y el mundo avance. Y nuestro trabajo, el mío, de mi equipo, de la gestora del Banco de Santander y de todas las gestoras de este país, es encontrar esas compañías, ¿no? Por las que el mundo avance, participar de ese avance y sacar rentabilidad para ustedes. Gracias, Lola Solana. No nos queda apenas tiempo, pero sí me gustaría hacerte una pregunta que nos ha llegado por Twitter y el resto de preguntas ahora indicamos a la audiencia dónde puede mandarla a XTB, que te las hará llegar y así podemos contestar uno a uno. Desde Twitter nos dice Ricardo: Lola, ¿qué nivel de información no financiera aportan las small caps españolas y qué indicadores empleas para medir el cumplimiento de criterios de sostenibilidad? Pues para mí las valoraciones, cada vez es más importante los criterios de sostenibilidad. Fijaros, a lo mejor el CAPEX varía en función de una empresa que invierte mucho, que ha invertido ya mucho en reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Al mercado, al planeta, ¿no? Supone que esa empresa va a tener que invertir menos en CAPEX, con lo cual eso significa menor coste para esa empresa, ¿no? Con lo cual, una empresa que tiene todo el sistema de consejeros muy bien estructurado, que tiene mucha transparencia en la comunicación de resultados, sabes que esa empresa vas a ganar dinero porque no va a tener un fraude, no va a tener riesgo reputacional, con lo cual eso también lo meto varía mi GEI, varía mi coste de capital, ¿no? Influye, ¿no? O sea, cada vez en las valoraciones meto más la G, la S, lo que han invertido en CAPEX en este control de gases y es fundamental. Y si antes me tiraba con las compañías 20 minutos hablando de cómo van a reducir la deuda, ahora me tiro 20 minutos hablando de qué impacto social van a tener en esa compañía, cómo va a mejorar su consejo, ¿no? Cómo trata a sus empleados, cómo son los sistemas de remuneración, qué oportunidades da, diversidad. Cada vez es más importante y las small caps españolas están haciendo un esfuerzo tremendo. De hecho, vemos como cada vez tienen más ratings y la gente está invirtiendo más en ellas, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si... Sí, perfectamente contestada, Lola Solana. Nos han quedado muchas preguntas. Entonces vamos a hacer una cosa, que la audiencia envíe las preguntas a sales, ventas en inglés, sales@xtb.es, sales americanas, pero no hagan sales@xtb.es y el equipo de XTB se las hace llegar a Lola Solana y se las contesta individualmente a todos ustedes, porque había como 15 o 20 preguntas para contestar, sin tiempo, claro, y así las hacemos llegar. Lola Solana, buen sábado, aunque sea buen sábado, buen negocio también. Pues muchas gracias, un placer estar con vosotros aquí. Un placer, Lola. Buen sábado.